En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nuestra Señora de las Gracias, Ruega por nosotros. San José, Ruega por nosotros. en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Siéntense por favor. Hace mucho tiempo atrás, nuestro fundador de los Heraldos, Monseñor Juan, fue preguntado, fue una conversa así muy íntima, preguntaron a él qué pensaba él que sería la peor cosa que el demonio tendría hecho con la humanidad, especialmente en los últimos 500 años. Estaba hablando del proceso de la revolución. Y Monseñor Juan, nuestro fundador, pensó un poco y dijo así, de manera muy categórica, muy acertada, que la peor cosa que hizo el demonio contra la humanidad fue intentar destruir la familia. Hablo esto para empezarmos recordando la importancia del tema que será objeto de nuestra charla aquí, de nuestro taller. Ciertamente ustedes escucharon hablar de un hecho que ocurrió con Lucía, una de las videntes de Fátima. Tenía un cardenal en el Vaticano que recibió la incumbencia de hacer una institución en el Vaticano, en Roma, para defender la familia, para estudiar la familia, estudiar la teología de la familia y hacer con que estos estudios fueran pasados para el mundo. Y él empezó a tener muchas probaciones porque fue perseguido fuera de la iglesia y dentro de la iglesia porque iba a llevar esto adelante. Entonces él correspondía con Lucía, una de las videntes de Fátima que estaba en el Carmelo, escribió a ella hablando sobre esto y solamente pidió oraciones a ella. Dijo en la carta, es una carta histórica, una misiva histórica, escribió que tenía recibido esta incumbencia del Papa, pero que estaba pasando por muchas dificultades para llevar adelante este proyecto, pero dificultades en la iglesia y fuera de la iglesia. Y decía en la carta, no es necesario responder, solamente quiero sus oraciones porque de hecho está muy difícil. Pero Lucía quiso responder y su respuesta fue muy interesante, porque ella dijo en su respuesta que, bueno, voy a rezar, esto es algo muy importante. Más o menos así, más importante de lo que usted imagina, porque Nuestra Señora dijo, o sea, una de las revelaciones de Nuestra Señora fue la siguiente, porque Lucía no tuvo solamente las apariciones que nosotros conocimos, ella tuvo comunicaciones sobrenaturales con la Virgen muchas veces en su vida. Y en una de estas veces Nuestra Señora dijo a ella, él escribió en la carta, que el embate, la lucha final antes de la implantación del reino de ella, antes del triunfo del Inmaculado Corazón, sería en torno de la familia. Y de hecho es lo que estamos viviendo hoy día. Todos comprenden muy bien cuánto este tema es actual, porque la familia está siendo cada vez más atacada por el demonio. Y nosotros que somos católicos, somos cristianos, debemos entender bien la importancia de este asunto. Y bueno, fue pedido justamente para hablar sobre la familia. Es eso, ¿no? Familia y santidad. ¿Es eso? Sí. Es posible ser santo en la familia, tener una familia santa, constituir una familia de hecho en santidad. ¿Qué piensan ustedes? Que sí. ¿Sí? Bueno, entonces podemos cambiar de tema. Ya sabemos. Ya sabemos, pero ¿es fácil? No, claro que no. Las vías de la santidad no son fáciles para nadie. Y tratarse justamente de hablar acá un poco sobre cómo alcanzar la santidad en la familia, ¿cierto? Cómo alcanzar. Sé que ustedes ya saben mucho sobre eso. Se trataría de recordar algunos puntos. No sé si interesaría a ustedes, tenemos 2 días, ¿no? Mañana voy a saber si les agradó hoy. Si aparece mucha gente, va a ser un test de opinión pública.
Pero no sé si les interesaría hablar un poco, solamente un poco que sea, sobre cómo empieza la familia, o sea, hablar sobre el noviazgo. Algunos minutos. ¿Me interesaría? Sí. Sé que buena parte de las personas ya no están más en esta fase, pero parece interesante recordar algunas cosas y también informarse sobre lo suficiente. Sí, hay gente en esta fase, sí, del noviazgo, perdón. Pero parecería interesante recordar algunos puntos importantes para que la familia empiece bien. ¿Qué es el noviazgo propiamente? ¿Qué es el noviazgo? ¿Alguien gustaría de hablar? Quería dejar la oportunidad para que ustedes hagan observaciones, que hagan preguntas, saquen sus dudas, ¿cierto? Y pueden levantar la mano o hacer una cara así de que no está entendiendo y voy a intentar interpretar. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es el noviazgo propiamente? ¿Qué es el noviazgo? ¿Alguien arriesgaría a decir alguna cosa sobre el noviazgo? Hubo una persona que hizo cara cuando dijo, cuando dijo que no tenía mucha gente interesada en este asunto, una persona hizo cara de que estaba interesada, no sé si quería hablar alguna cosa. Entonces, bueno, vamos. ¿El noviazgo qué es? Para entender bien el noviazgo hay que comprender que el matrimonio es una vocación, ¿cierto? Es un llamado de Dios, por lo tanto una cosa muy seria. Trátase de abrazar un estado de vida. Ustedes entienden bien cuando una persona tiene una vocación seria, como por ejemplo el sacerdocio. Nosotros nos preparamos por mucho tiempo. Hay primero un periodo de discernimiento. También hay un periodo de estudios muy largo, por lo menos 7 años. Por lo menos 7 años. 3 años de filosofía, 4 años de teología. A veces la persona no es ordenada inmediatamente después que termina los estudios. A veces no pasa de la filosofía inmediatamente a la teología. Tiene que hacer un tiempo de pastoral, discernir mejor su vocación. Eso porque trata de un estado de vida. De alguna manera, esto se aplica también a la vocación matrimonial. Es necesario discernir. No estoy diciendo de ninguna manera que es necesario 7 años de noviazgo. Pero es necesario discernir bien. ¿Discernir bien? ¿Y discernir qué? Discernir si es de hecho la voluntad de Dios. Para una persona católica, para una persona cristiana, el principal de su vida debe estar ¿en qué? En un objetivo. ¿Qué objetivo es este? La voluntad de Dios. ¿Cierto? Pero esté tratando de un estado de vida, va a ser una voluntad que va a permanecer por mucho tiempo. Por lo tanto, es necesario discernir por cierto tiempo, discernir con cierta profundidad. Trátase, por lo tanto, de conocer bien en el periodo del noviazgo algunas cosas. Principalmente, ¿qué? Antes de todo, conocer la institución matrimonial es el momento de observar las familias, estudiar un poco sobre esta institución, lo que dice la iglesia, lo que dice la teología, cómo realizarla bien. Imagínense ustedes si un rapaz entra en el seminario un día y en el otro ya está ordenado y no conoce nada de la teología, de lo que tiene que hablar en la misa, de cómo celebrar la misa. No va a ser un buen sacerdote. El mismo está tratando de la vocación matrimonial. Hay que informarse, no se permitir ilusiones, ¿cierto? Todo estado de vida es una cruz, ¿cierto? Y tratas de conocer bien la cruz. Cuando nosotros sabemos bien los sufrimientos que vamos a enfrentar, lo pasamos mejor, ¿no es verdad? Lo pasamos mejor, ¿no? Pero voy a dar un ejemplo personal. Dijeron hoy que la comunión es bajo las 2 especies. El vino y el pan. Claro que esto da un poco más de trabajo para el sacerdote. Pero si miro cuántas personas hay, bueno, calculo más o menos con tu tiempo, ¿no? Y más fácil así, ¿no? Y el mismo está tratando de cualquier cosa. Por ejemplo, si sabemos que vamos a pasar sin aire acondicionado en esta charla, en este taller, va a quedarse un poco más difícil, pero el padre va a hablar, creo que 1 hora ahí y pasamos bien, ¿no? El mismo está tratando de un estado de vida. Si conocemos bien, lo abrazamos, sabemos cómo va a ser, aunque tendrá sorpresas. Pero algunas cosas ya lo sé, lo quiso. Voy adelante, ¿cierto?
Por eso, conocer bien la vocación matrimonial. Pero también, el periodo del noviazgo es bueno para conocerse. Conocerse, sí. Conocer sus limitaciones, especialmente se tratando del relacionamiento humano. Porque a veces nosotros nos juzgamos perfectos. No, esto puede ocurrir. Es una de nuestras más fuertes inclinaciones, la inclinación al orgullo. Me siento, ¿no? No sé cómo se habla acá en español, las maneras así de despreciar los orgullosos. En Brasil hablamos que la persona tiene megalisis. Se habla acá también. Fulano es un mega. No, ¿cómo se habla acá? Orgulloso, prepotente. En Brasil se habla una persona que se halla. ¿Entienden bien? Sí. Una persona que se halla. Entonces a veces nos hallamos, ¿cierto? Nos hallamos. Bueno, cuando una persona se determina a una vida a dos, va a tener que conocer sus limitaciones en se tratando de los relacionamientos humanos. Porque va a tratarse no solamente de una vida a dos, pero una vida de dos, ¿cierto? Y hay que encontrar en sí estas limitaciones para luchar contra ellas, ¿cierto? Luchar. A veces nosotros desarrollamos modos de ser incompatibles con la vida a dos, con la vida comunitaria. Eso se pasa con nosotros sacerdotes religiosos también. A veces es un hijo único, solamente 2 hijos, y ahí de repente va a vivir en una casa con 160 personas. Cambia mucho, ¿cierto? Pero así como se cambia mucho de 2 para 160, se cambia mucho de un ocupándose con su propia vida y de una hora para otra ocupándose con la vida de 2, de 3, de 4, de 5, así por delante. Entonces hay que encontrar estas limitaciones, los defectos, los vicios que muchas veces se manifiestan en el relacionamiento humano, ¿cierto? Para luchar contra eso. Eso se aplica a los novios, sí, pero a los casados también, mucho más, ¿cierto? A los casados también. No es porque, ya soy casado, pronto, ¿Está correcto, casado? ¿Ya soy casado? No, va a tener que luchar por toda la vida. Bueno, hay que también conocer el otro. Es necesario, claro, evidente. Hay que conocer la persona con quien vas a intentar, va a realizar la vocación matrimonial. ¿Por qué? Trátase de conocer las cualidades y los defectos, mirar bien, sí, va a ser así, voy a aguantar, voy a crecer en virtud, voy a progresar con esta persona a mi lado, ¿cierto? ¿Esto es interesante para ustedes? Sí, señor. Sí, interesa mismo. Entonces, conocer a sí mismo, conocer al otro, conocer la vocación matrimonial, eso significa conocer a los designios de Dios. El cuarto conocimiento, conocer si Dios de hecho quiere aquello para la vida de la persona, ¿cierto? Mediante estos conocimientos, porque a veces la persona va a conocer la vocación matrimonial, va a estudiar, va a observar las familias y va a llegar a conclusión, yo ahora no puedo, o no veo que estoy preparado para esto. Va a conocerse a sí mismo y también puede llegar a esta conclusión de que está o de que no está preparado para una vida comunitaria, para una vida de muchas responsabilidades, el mismo esté tratando del otro y en consecuencia el deseo de Dios, la vocación matrimonial en sí. A veces nosotros nos ilusionamos en relación a nuestra vocación. Conocemos muchos sacerdotes que pensaban que tenían vocación matrimonial y conocemos muchas personas que pensaban que tenían vocación religiosa, entre tanto se casaron. Si me permiten, les cuento un hecho que ocurrió en España. ¿Interesa contar algunas historias para ilustrar las cosas? Sí. Es que también no tenemos mucho tiempo. ¿No dijeron? Ya percibí que en República Dominicana los horarios son un poco flexibles, ¿no? Muy flexibles, sí. Entonces pregunté hoy por la mañana, padre, ¿la misa qué horas? 6:30 marcada la misa. Por lo tanto, a las 7:30 la reunión. Son las 8:10. Estamos empezando. No soy de un país en que la disciplina es el fuerte, porque Brasil también tiene sus... No.
Pero bueno, un hecho para ilustrar, por lo menos. Una joven pensaba que tenía vocación matrimonial y rezaba mucho, era muy piedosa, pedía mucho a Dios que le mandara la persona con quien debería realizar su vocación. Los años se pasaron y no sé si se utiliza esta expresión acá en República Dominicana, pero en Brasil se dice que tenía miedo de ser tía. ¿Se habla esto acá? Jamona, ¿qué? Amona. Una sola. Bien. Amona, cierto. Perdón. Amona. Pero ¿existe la palabra tía acá? Sí. Tía. No existe la palabra tía. Sí. Pero no en esta expresión. ¿Sí? Acá ustedes son más, ¿no? Sí, directos. Pero en Brasil se habla así. Tenía miedo de ser Amona. En Brasil, tía. No quería ser una tía, solamente tía. Quería ser madre, quería ser esposa y bueno. Y rezaba y no aparecía. Y empezó a venir a su mente la posibilidad de que tendría vocación para ser monja religiosa. Pero no quería. No tenía inclinaciones en este sentido. Y empezó a rezar, pedir señales a la Virgen y nada. Y tenía próximo, cerca de su casa, cerca de su pueblo, un pueblo donde tendría una iglesia con una imagen muy bonita de Nuestra Señora, tamaño natural, con un niño Jesús en los brazos. Y era famosa esta imagen por los milagros que hacía, no la imagen, pero Dios, Nuestra Señora, hacía milagros a través de esta imagen. Esta imagen. Sí, está correcto. Sí. Bueno, ¿están comprendiendo? Sí. ¿Verdad mismo? Sí. No es gentileza, no. Es verdad. Entonces, la señora, la joven esta hizo un viaje a este pueblo para acercarse de esta virgen y pedir una señal, porque decían que la virgen hablaba. Cuando alguien preguntaba a alguien, la virgen hablaba, haga así, haga no sé qué. Y bueno, fue ahí y estuvo varios días en la casa de unos parientes y toda la mañana se dirigía a la iglesia, participaba de la misa y rezaba y volvía a casa, comía y todo el día ahí esperando la voz de la Virgen y pedía mucho a la Virgen. Y en la cabeza de ella venía siempre esto, madrecita, monjito casadita, madrecita, monjita o casadita. Y bueno, esto todo el tiempo en su cabeza. Iba a comer, madrecita, monjita, casadita. Iba a dormir, madrecita, monjito, casadita. Bueno, pasaronse días y la Virgen no habló nada. Y estaba un poco desesperada, ansiosa. Ustedes saben bien cómo es esto, ¿no? Y bueno, llegó el día de partir, pasó por el santuario se acercó de la Virgen, pero ya un poco desesperada, se acercó mismo, llegó junto a la imagen de Nuestra Señora y dijo, madrecita, por favor me diga, monjito casadita, madrecita, monjito casadita. Y nada, la madrecita, Nuestra Señora nada, pero el niño Jesús que estaba ahí empezó a moverse y una luz salía de él y él la percibió y ay, la señal. Y el niño miró a ella. Ella miró al niño como que. Y él, monjita. Y ella, niño, por favor, un instante que estoy hablando con su madre. No quiso escuchar el niño. No quiso. Es pintoresco el caso, ¿no? Muy interesante, pero atención, hay una lección de moral muy importante. A veces nosotros rogamos a Dios que nos revele su voluntad, pero no estamos abiertos a hacerla. Y eso se pasa mucho con vocaciones, especialmente vocación matrimonial. A veces se espera el príncipe, ¿no? Pero a veces no viene. A veces la misión de la mujer es hacer con que aquel sapo se cambie en un príncipe, ¿no? A veces es esta misión. Hay que ver por detrás del sapo el príncipe. Y a veces el contrario también pasa. Entonces trátase de estar atento a lo que Dios quiere en este periodo del noviazgo. Pero hay algunos principios que se pueden seguir para llegar a una conclusión
¿Interesa? Sí. Una conclusión así un poco más acertada. Estaba hablando ahora con una persona, en fin, somos sacerdotes, debemos estar a disposición de todos. Una persona de mi familia, perdón, antes de empezar la misa, que no sabe lo que hace, se casa, se no casa. ¿Qué hago? El padre no puede ser, cásese, después la responsabilidad se queda para mí, ¿no? No voy yo. No, eso no es la responsabilidad del sacerdote, es transmitir algunos principios. Trátase de transmitir unos principios. Hace un tiempo atrás, no sé si he contado acá esto ya, una chica creo que en unos 23, 24 años estaba con este problema. También no sentía, no parecía que tenía vocación religiosa. Y sus papás tuvieron una vida muy conturbada y al final se convirtieron, se casaron por la iglesia, arreglaron sus situaciones y se cambiaron en modelares, un matrimonio modelar. Y ella nunca pareció muy devota, pero muy observadora, muy profunda. El sacerdote que acompañaba a la familia, que preparó la familia para el matrimonio, tenía impresión de que ella no quería saber de nada, pero la verdad es que quería, era muy profunda, solamente observaba. Y un día el sacerdote fue a la casa de la familia para dar una bendición y estaba ahí ella con un rapaz así, ¿cómo puedo decir? Poco presentable. Sí, un muchacho, perdón. No existe la palabra rapaz acá. Oh, perdón. Hagan esta fisonomía de que no están comprendiendo cuando hablan una cosa incomprensible, por favor. Exactamente, un muchacho, pero poco presentable. No voy a describir, pero sí asustador. Estaba ahí. Él un poco más nuevo que ella. Ella con mucho carácter, tenía mucho carácter. Por eso era difícil encontrar a alguien con quien casarse. Una moza así, cierto, errado, no sé qué, bien. Y la familia, después de la bendición, invitó para un lunch. Y ella, fulanito, muchas gracias por su presencia, por estar en esta bendición, y lo mandó a la casa. Lo mandó. Y durante el lunch, ella vino con una cadera así y puso al lado del sacerdote, que se quedó muy sorprendido porque no esperaba que él tuviera esta cercanía. Y puso ahí en la frente de todos sus familiares. Y dijo, padre, acá se habla padre también. Sí. Padre, quería solamente hacerle una pregunta. ¿Usted observó bien a este rapaz, a este muchacho? Ay, el padre, sí, lo observé, claro. Y incluso ella lo acercó del sacerdote para hablar un poco. Y ella, entonces, padre, ¿usted tuvo oportunidad de conversar un poco con él? Y sí, conversé. Bueno, padre, estoy pensando en empezar un noviazgo con él porque quiero casarme. Él le dijo así, tenía mucha personalidad. Escogí a alguien más nuevo que yo porque es más fácil de criar. Sí, más joven, que es más fácil de criar, se habla. De criar, de educar. Ahí el sacerdote, sí, bueno. Voy a hablar el nombre de ella porque nadie va a conocerla. Bueno, Tasia, qué bueno. ¿Existe este nombre acá, Tasia? No. Bueno, Tasia, qué. Pero padre, quiero saber qué piensa usted de él. ¿Qué pensó usted? ¿Qué vio? Y el sacerdote no sabía lo que decir porque no lo conocía muy bien, solamente por la apariencia que era realmente monstruosa. Y dijo él, Tasia, bueno, el sacerdote no tenía mucha experiencia y dijo, este rapaz, él no es un coche, pero parece conversible. Y sabe que ocurrió algo impresionante. Ella, ¿usted lo ve como conversible? Sí, lo veo. Ella lo convirtió. Él ni bautizado no era. Lo convirtió, el rapaz participó de una catequesis, empezó a rezar el rosario todos los días, misas dominicales, catequesis. Así, un rapaz con poca experiencia, o sea, con poco buen senso, no hubo oportunidad. En poco tiempo empezó a tener devoción a San Miguel y un día puede escribir esto, así está el mundo. Padre, tengo una cosa a mostrarle. ¿Qué? Y un tatuaje de San Miguel lo hizo. Bueno,
estaba en el inicio de su conversión. Pero de hecho se convirtió y 3 años después se casaron. Y fue muy interesante porque él dijo en el matrimonio, él pidió al padre para hablar algo más que los votos establecidos por la iglesia. El sacerdote celebrante permitió. ¿Perdón? Acá se usa mucho. Allá fue novedad. Allá fue una novedad. Entonces, él pidió para hablar y dijo cosas muy profundas. Y dijo, una de ellas, la más profunda, mostraba que él comprendió bien qué es el matrimonio. Dijo, Tasia, y estoy muy feliz por este día, que no sé qué, tal. Y sobre todo porque decidí casarme con usted porque usted comprendió bien que su misión es acercarme de Dios. Y va a tener que hacer esto por toda mi vida. De hecho, este es uno de los criterios para escoger si alguien sirve o no para casarse contigo, con usted. Es preguntarse, ¿me acerca de Dios? Bueno, si no me acerca, no. La verdad es que de acuerdo con la teología moral, 4 son los puntos. 4. ¿Alguien va a anotar ahí que está interesado? Sí. ¿Va a poner ahí en su teléfono? Sí. Mándelo a él. Permiso. No parecen tan importantes, pero son importantes. Del menos importante al más importante. Simpatía mutua, estima mutua, confianza mutua, ideal común. ¿Está correcto? Sí. Los casados, por favor, padre, no es bien así. ¿Pueden decir? Repetir, claro, y explicar. ¿Qué es simpatía mutua? Usted no va a quedarse toda la vida con alguien antipático para usted, ¿no? Todo empieza con simpatía. Le gusta estar con la persona, le gusta la cara de la persona, le gusta su presencia, ¿cierto? Eso es simpatía, muy simple. En lenguaje psicológico, la simpatía es la capacidad de penetrar en el otro, en el interior del otro, en el alma del otro. Existe la simpatía pasiva, la simpatía activa. La simpatía pasiva creo que todos acá en República Dominicana la tienen. Son todos muy simpáticos en este sentido más profundo, que es mirar al otro y ya intentar entender cómo funciona el otro, ya intentar adaptarse al otro. ¿Cierto? Eso es simpatía pasiva. Hay personas que tienen esta característica como un don, ya nacen así. Son simpáticas, ya se adaptan, ya sonreír. Sí, mira al otro, ese no le gusta de sonreír. Bueno, ¿cómo está? ¿Qué tal? No sé qué. Y si el otro le gusta la sonrisa, hola, ¿qué tal? Bueno, si el otro es más melancólico y, bueno, ¿cómo está? No sé qué. Va adaptándose. Esto es simpatía pasiva, cuando viene natural. Pero a veces tenemos que hacer eso, tenemos que nos educar. Hay temperamentos, los coléricos, los melancólicos no quieren saber mucho de los otros. Se nos sienten con los otros. Entonces hay que desarrollar esta virtud de sentir con los otros, ¿cierto? Entonces, porque el colérico, por ejemplo, tenía una cosa que hablar, habla. ¿No es verdad? Aunque duela. Pero el colérico virtuoso va a hablar, puede doler va a doler un poco, pero va a intentar hacer alguna cosa para no doler tanto. Eso es simpatía activa. O sea, la persona se esfuerza para adaptarse. Esto es necesario. Es necesario que haga una relación de simpatía entre un y otro para casarse. Pero no solamente simpatía, también la estima mutua. Estimar es querer bien, es amar. O sea, es ahí una cosa un poco más profunda. Es estar disponible para el sacrificio. Eso es la estima verdadera. La estima verdadera no pasa solamente por acá. ¿Cierto? En Brasil se habla hacer cosecas en el corazón. No sé si habla acá también así. ¿Ah? Maripositas. No es solamente esto, ¿cierto? No es solamente... Eso hace parte, claro. Nuestra razón viene acompañada por sentimientos,
Pero no podemos tomar decisiones tan importantes en la vida solamente con los sentimientos. A veces es duro, pero es necesario decir a sí mismo, no haz. Por más que la persona cuando vea al otro, pero esto no es el esencial para la vida matrimonial, este calor, ¿cierto? No es el esencial. Hay otras cosas mucho más importantes y a veces es necesario ligar, prender el aire acondicionado y pensar, ¿cierto? Entonces, estima es esta disposición, es amar de verdad, esta disposición de sacrificarse por el otro. Mira y vale la pena, voy a sacrificarme por esta persona, para hacerla feliz, para hacerla santa, ¿cierto? Voy a acercarme de Dios por medio de ella. La segunda entonces, ¿no? Simpatía, estima. La tercera, confianza. ¿Qué es confianza? ¿Qué es confiar? Pusieron veneno en esta agua. Esto es desconfiar, ¿no? No lo voy a tomar. No sé cómo es acá en República Dominicana. Si no les gusta la exposición, lo matan al expositor. Esto es desconfiar, ¿cierto? Confiar es el contrario. Es confiar, o sea, es saber que se puede contar con la persona, se puede hablar de todo con la persona, que la persona le va a comprender, le va a ayudar, ¿cierto? No va a traicionar, ¿cierto? No va a traicionar su confianza. Es establecer un relacionamiento verdaderamente amigo. Y atención para este punto. Para casarse, para empezar el noviazgo, el ideal es empezar una amistad, ¿cierto? Una relación de amistad primero, de manera que haga una cierta confianza. Y después el noviazgo y después el matrimonio. Pero no van a dejar jamás de ser amigos, ¿cierto? Tener esta relación de, casi se podría decir, complicidad. No sé si tiene una connotación ruin acá. Sí, pero complicidad. No es posible que se establezca una relación para la vida toda con alguien con quien no confiamos, con quien no confiemos. Si miramos a la persona siempre desconfiados, no. Hay que establecer una relación de confianza. Y cuarto, el ideal común. ¿Qué es el ideal común? Hay que querer la misma cosa. O sea, el mismo matrimonio, la misma vida, una vida en común. Si no hay esto, por eso muy necesario durante el noviazgo, si ustedes tienen que orientar a alguien en ese sentido, convivir, ¿cierto? Convivir, hablar mucho. Sé que acá no existe problema en este sentido, pero hablar y hablar y hablar sobre su pasado, sobre su futuro, sobre su presente, sobre lo que piensa, sobre lo que planea y no sé qué. Y pasado un tiempo, se va a poder avaliar si de hecho es posible o no. Si no es posible, ¿cómo se encierra esto? Si no es posible, una conversación. He percibido que no sé qué, le quiero bien, pero podemos ser amigos. No es necesario no sé si existe esa expresión acá, estas novelas mexicanas, ¿no? Bater la puerta en la cara, no te quiero más, no sé qué. No, esto no es cristiano, esto no es caridad. Se llegó a la conclusión de que no. Si un rapaz que frecuenta un seminario, la vida religiosa, y se percibe en determinado momento que no tiene vocación, él, por madurez, o sus formadores, lo van a procurar y van a decir, mire, mejor pensar en otro camino, esto no es bueno para usted. O él mismo va a decir, estoy de hecho convencido que tal vez sea mejor esperar un poco para esta decisión y así. Él mismo en relación al matrimonio, no es necesario hacer un espectáculo, ¿cierto? No es necesario. Esto no es cristiano, esto es... Bueno, así se decide sobre el matrimonio. Pero, ¿qué es de hecho el matrimonio? Bueno, sobre el noviazgo, vamos a pasar ahora, vamos a hacer todo el circuito. Voy a intentar hablar sobre ya noviazgo, matrimonio, hijos y problemas matrimoniales. Ya decidimos que vamos a nos casar, ¿cierto? Pero dudas sobre el noviazgo. ¿Alguna duda? ¿Todo claro? Las más jóvenes ahí quieren preguntar, están tímidas. El tiempo que debe durar el noviazgo. ¿Cuánto tiempo? ¿Quién puede decir alguna cosa sobre esto? Mínimo 1 año. ¿Qué más? ¿Quién da más? 2.
2 años, 3 años. Usted fue 3 años. No. Pero por experiencia ahora sabe que mejor sería 3 años. Bueno, ¿qué más? Eso depende. Depende, claro que depende. Por ejemplo, si hay una amistad durante mucho tiempo ya que presidió el noviazgo, se puede permitir menos tiempo, ¿cierto? Así, en general, la iglesia orienta 2 años, ¿cierto? Un tiempo suficiente para convivir mucho y llegar a las conclusiones sobre si hay de hecho la estima, la simpatía, la confianza y el ideal común, ¿cierto? Por lo menos 2 años. ¿Pueden haber excepciones para menos o para más? Claro que sí, puede. Pero la ciencia nos explica que ahora una argumentación científica para esperar por lo menos 2 años, no tener prisa. Nosotros tenemos una capacidad que ni es buena ni es mala. Depende del objeto de esta capacidad, que es la capacidad de apasionarse. ¿Se habla así? Sí. Es la pasión. La pasión, ¿qué es la pasión? Es hacer con que nuestra inteligencia, nuestra voluntad y nuestra sensibilidad esté todo el tiempo en torno de una cosa. Esto es apasionarse. Es una capacidad que Dios nos dio, ¿cierto? ¿Buena o mala? Depende de lo que está acá, ¿cierto? Y es normal, no es esencial, ¿no? No es esencial. Es normal que haga una cierta pasión entre él y entre ella. Normal que cuando uno mira al otro, ¿qué cosa? No, esto es normal. Sí, eso es del ser humano. Normal. Incluso esto ocurre con quien tiene vocación religiosa. Esto ocurre. Nosotros nos apasionamos por nuestra vocación. Esto ocurre de hecho. Y a veces es una cosa personalizada. Por ejemplo, nuestro fundador nos apasiona. Queremos verlo, queremos estar con él. Queremos estar en la casa de la vida religiosa. Queremos trabajar. Nos apasionamos. O sea, nuestra inteligencia, nuestra voluntad, nuestra sensibilidad se queda totalmente ahí. ¿Cierto? Pero esto es un proceso puesto por Dios, es una capacidad puesta por Dios, pero que tiene una duración. De acuerdo con la ciencia neurocientífica, este proceso químico dura 2 años. Más o menos. Sí, 2 años, más o menos. O sea, con palabras claras, el proceso químico que va a dejar a la persona un poquito así debilitada, va a durar 2 años. Entonces, espere 2 años, que después usted va a empezar a pensar mejor. ¿Cierto? Raciocinar. ¿Sabe esta otra capacidad muy noble que tenemos de raciocinar? Va a volver. Y usted va a mirar así, de hecho, es muy bonito, no sé qué, pero tenía este defecto, ¿será que voy a aguantar esto? Tiene esta vacuna, tiene esta cosa, otra. Y bueno, va a empezar a pensar un poco más, ¿cierto? Esto es un proceso químico. Y ahí empiezan las pruebas, incluso las pruebas de amor. Eso se pasa con nosotros que tenemos vocación religiosa también. Es lo que llamamos gracias primaverales. Primaverales, gracias primaverales, ¿cierto? Sí, hay de hecho una vocación. Dios va a utilizarse de este mecanismo natural para atraer a la persona para la vocación matrimonial. Va a utilizarse. Pero muchas veces nuestra naturaleza nos traiciona. Entonces por eso mejor esperar un poquito, ¿cierto? Y pensar, y no solamente convivir por convivir, pero por convivir para conocer, ¿cierto? Para conocerse, para conocer al otro, para conocer la vocación matrimonial y así por delante, ¿cierto? Explique la palabra convivir. Sí, lo iba a decir yo también. Bueno, sí, perdón. Estoy hablando en términos cristianos, católicos, ¿cierto? Estoy hablando de convivencia, no convivencia así que precipita la vida matrimonial, ¿cierto? Atención a las redes sociales. Soy un sacerdote católico y no quiero defender otra cosa sino los mandamientos.
Y acá nos excluye el sexto y el noveno mandamiento, ¿cierto? Convivir es marcar día y hora para estar juntos y hablar con mucho respeto, con los límites propios a cada fase. Y atención, si usted quiere tener un buen matrimonio, respete lo que sea el noviazgo cristiano. Mantenga los límites. Hay una cosa muy bonita en nuestra vida que son las fases. Respetar lo que compete a cada momento. No precipitarse. El noviazgo no es precipitación, es preparación. ¿Cierto? Si hay precipitación, puede ocurrir precipitaciones en la vida matrimonial también. Si no están preparados para una vida de respeto mutuo antes en el noviazgo, no se ilusionen, puede ser que no haga ese respeto después también. ¿Cierto? Y bueno, estábamos hablando de pasión. Estábamos hablando de razón, ¿no? La decisión para la vida matrimonial es una decisión racional. Pero si en el noviazgo uno se deja llevar demasiadamente por la pasión, y se tratando específicamente de los sentidos, no va a conseguir tomar una decisión racional. El irracional del ser humano va a influir y puede ser con que hagan precipitaciones en esta decisión que es tan seria, porque es una decisión que toca en la voluntad de Dios. ¿Está claro lo que es convivir? Sí. Sí, bueno. Entonces, vamos ahora al matrimonio. Decidimos, podemos seguir adelante en el matrimonio, sí. Entonces, ¿qué es el matrimonio propiamente? Una vez, un sacerdote muy joven fue nominado de párroco y estaba muy entusiasmado con las cosas que tendría que hacer ahí, pero no tenía mucha experiencia y marcó un curso, estaba marcado ya un curso para novios que iban a prepararse para el matrimonio. Y bueno, en el inicio del curso, el sacerdote preguntó a los novios. ¿Novios se dice? Sí. Preguntó, entonces, ¿qué piensan ustedes sobre el matrimonio? Gente muy joven que estaban ahí delante de él. Y él se quedó muy sorprendido. Primero porque nadie lo respondió. Nadie. Se quedó todo así. Y ustedes no hablan nada. ¿Qué piensan? Quería saber, porque en función de lo que ustedes van a responder, voy a decir unas cosas u otras. Hasta que un rapaz se levantó y dijo así, un rapaz muy sociable, muy comunicativo, comparado con las otras personas, y dijo, padre, yo voy a casarme para intentar ser feliz. Si consigo, mantengo mi matrimonio, si no. El sacerdote se quedó un poco sorprendido. Tratábase de una visión nada cristiana del matrimonio. Otro se levantó, no sé si existe esta expresión en español, pero y dijo, padre, el matrimonio es un compromiso serio, un poco serio, con la otra mitad de la naranja. Sí. Una chica se levantó y dijo, padre, el matrimonio es una experiencia. Vamos a ver. La verdad es que hoy día las personas no tienen más conciencia de lo que es el matrimonio. El matrimonio es una institución de derecho natural. Nosotros las tenemos clavadas en nuestro interior, en principio. Pero el proceso de alejamiento del hombre de Dios está tan grande, que ni las cosas más simples, más de acuerdo con nuestra naturaleza, lo sabemos más. Porque en principio esto está de hecho en nuestro interior, cómo realizar el matrimonio, y se explicita de manera muy tranquila, muy orgánica en la vida familiar. Nosotros aprendemos que es una familia viviendo en familia. ¿No es verdad? Pero ¿cuántas personas hoy día tienen la oportunidad de vivir en familia, de nacer en una familia? Entonces, ¿y cuáles son las referencias en la sociedad de un padre, de una madre, de un esposo, de una esposa? Entonces, y además lo que las personas aprenden en la televisión, las redes sociales, cosas que van inseriendo en la cabeza de la persona a través de la razón, a través de razón, ideas contrarias a lo que está impreso en nuestros corazones por Dios, ¿cierto? Por eso es tan importante saber lo que es el matrimonio, entender, explicitar
Hoy día es muy importante porque la gente no sabe más. Y la verdad que el matrimonio es una verdadera maravilla, ¿cierto? Porque no hubo cosa que Dios no tenga hecho que no tenga sido una maravilla. ¿No es verdad? Y una de ellas es el matrimonio. La institución más antigua es el matrimonio. La institución más antigua. ¿Por qué Dios hizo el matrimonio? Un poco de teología, se me permite. Teología trinitaria. Porque Dios vive en familia. ¿Cierto? El matrimonio, la familia, es el primer elemento didáctico utilizado por Dios para que nosotros lo conozcamos, los amemos a los tres, la Santísima Trinidad, y los sirvamos. Nosotros aprendemos qué es Dios y qué es la gratuidad de Dios con la familia. Con eso nosotros comprendemos bien por qué el demonio ataca tanto a la familia. Porque una familia que no está bien constituida simplemente no ayuda a la persona a tener este conocimiento de la gratuidad del amor de Dios. ¿Cierto? Lo que es Dios en su completo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Cierto? Esto es muy profundo, esto es muy serio. Podríamos hablar mucho sobre eso. Pero la propuesta es un poco más práctica. Sería hablar cosas más del día a día. Y si me permiten, empiezo hablando sobre el matrimonio en sí. ¿Qué es el matrimonio? La palabra, la expresión, ¿están comprendiendo bien? Sí. Sigamos adelante. Pero el tiempo pasa, ya son casi las 9. Casi las 9, pero acá en la República Dominicana no pasa. Pero ustedes mañana trabajan, ¿no? Tiene horario. O no, en República también no. Estamos en el paraíso. No pasa nada, no pasa nada. Bueno, entonces, ¿qué es el matrimonio? La palabra, la expresión matrimonio nos habla mucho de lo que es. Matrimunos. Munos, la expresión munos de latín ya suscita cierto senso de responsabilidad. Misión. Matrimunos. Misión. Matri, madre. Munos. Monio, munos, misión. El matrimonio es una institución para realizar la misión de madre. ¿Cuál es la misión de madre? Que no es solamente de la madre. Es generar y educar. ¿Cierto? Pero, sobre todo, utilizando una palabra más noble, es amar. ¿Cierto? Esa es la misión de los papás. Esa es la misión matrimonial. Amar. Más adelante vamos a hablar un poco más sobre esto. Para nosotros comprendermos bien lo que es el matrimonio, necesitamos comprender antes de todo que el matrimonio es una institución natural antes de ser una institución sacramental. ¿Cierto? Nosotros podemos observar en muchos pueblos donde no hay revelación, hay matrimonio. Y hay lugares del mundo muy conservadores en este sentido. Por ejemplo, India. En India se valora mucho el matrimonio, la familia. Allá son solamente, creo que 2% de católicos. Pero la población en general indiana valora mucho la familia. Es un país en ese sentido conservador. Entonces, ¿por qué esto? Porque es una institución natural. El hombre, la mujer son hechos para el matrimonio, ¿cierto? Ahí ustedes deberán estar preguntando. ¿Y usted, padre? ¿Y usted, padre, qué nos dice? Porque estabas diciendo que todos somos hechos para casar, usted no casa. Primera cosa, soy casado con una esposa que está me dando mucho trabajo, que es la iglesia. Tengo un vínculo como que matrimonial con ella, ¿cierto? Pero hay personas que tienen una vocación extraordinaria. Hay la vocación ordinaria, que es la vocación matrimonial, y hay personas que tienen una vocación extraordinaria. Dios llama y da gracias para sostener la persona en esta vocación. Pero el ordinario del ser humano no es ordinario en el sentido ordinario. No sé si se utiliza esta palabra acá en español. Para las dos cosas. Para decir el común del ser humano y también para decir no. Pero no es eso. Es que el común, el natural, es que
hombre y mujer, sean llamados a realizar esta vocación, independiente de la revelación. Pero el matrimonio, nuestro Señor Jesucristo, cuando estuvo acá con nosotros, en la faz de la tierra, lo elevó a una institución sacramental. O sea, dejó de ser una institución matrimonial, no, continuó como institución natural, pero pasó a ser también una institución sacramental. O sea, es una señal del vínculo de Dios con la humanidad, el matrimonio. Es una señal del vínculo, de la gracia de Dios para la humanidad. Eso significa que el matrimonio es de hecho una vocación. O sea, la persona es llamada por Dios al matrimonio y llamada a casarse con determinada persona. ¿Cierto? Eso significa, eso es muy profundo. Eso significa que, ¿cómo se llama usted? ¿Me permite ponerle un ejemplo acá? ¿Y usted? Ustedes son casados. Sí, bueno, María Milagros tiene la vocación de salvar, santificar a Clever, ¿cierto? Dios la llamó para esto. ¿Entienden bien? Yo soy sacerdote, tengo que salvar a las personas con los medios sacramentales, con la enseñanza y tal. En la vida matrimonial ocurre algo con cierta analogía. Las personas que tienen esta vocación tienen que salvar. Esto es vocación. Es sentir, soy llamado a salvar a esta persona, a hacer con que esta persona va en las vías de la santidad, a hacerla feliz en esta tierra, en el camino de la virtud, para que después tenga felicidad en la eternidad. ¿Comprenden bien? Es una vocación de hecho. Eso significa también que esta vocación es bien realizada, sobre todo en los momentos difíciles. ¿Está bien? Sobre todo en los momentos difíciles. Sobre todo cuando exige sacrificio, está más bien realizada, tiene más mérito. ¿No es verdad que un sacerdote va a ser más admirado en la medida que se sacrifica más por sus fieles? ¿Por qué? Porque está realizando su vocación hasta el sacrificio, hasta derramar su sangre. Esto ocurre también en la vida matrimonial. El matrimonio tiene más mérito cuando está más difícil, ¿cierto? A veces las mujeres se acercan y los hombres también, pero es más común las mujeres del sacerdote para decir, ay, padre, está muy difícil, no sé qué, y tal. Y es solamente recordar esto, que las cosas pasan bien, que está en el auge de la vocación, ¿cierto? En el auge. Cuando auge existe esta palabra, sí. Cuando se torna algo más difícil. ¿Dudas? Por favor, pregunten. Ya son 15 para las 9. ¿Pueden preguntar alguna cosa, por favor, para que yo tenga la oportunidad de tomar un poco de agua? Una pregunta, por favor, por lo menos. No mismo. Perdón, todo muy claro, está bien. Entonces sigamos adelante. Entonces, vamos a hablar un poco de la institución natural del matrimonio. Vamos a profundizar en esto. Voy a contar una historia infantil para ustedes. ¿Puedo? La historia del sapo y de la paloma. ¿Ya escucharon? Del sapo y de la paloma. Entonces estaba ahí el sapo. ¿Sapo? Sí. En el lago. ¿Sí? Ah, muchas gracias. Pensé que ibas a hacer una pregunta a usted. Estaba el sapo y el lago, ¿sí? Sí. En el agua ahí, nadando. Sí. Y ahí se acercó unas palomitas de la laguna. Y para beber agua solamente. Y una palomita se apasionó por un sapo. Ella, blanquita, así, bonitica. Sí. Miró al sapo y mira qué verde. Y qué ojos grandes. Ustedes saben lo que es pasión. Y mojado y no sé qué. Y tal. Y se acercó para hablar un poco con el sapo. El sapo así, muy tímido, muy tranquilo, muy fleumático.
no entendió bien este interés, pero comparada con él, ¿no? Entonces empezaron a hablar y empezaron después de un tiempo un noviazgo. El sapo, la iniciativa fue de ella. A veces esto ocurre, ¿no? Y él, está bien, tranquilo, no tenía compromiso, y bueno. Esperaron 2 años. Si bien que ellos no piensan, no tienen razón. Esperaron. Y ahí empezaron los preparativos para el matrimonio. Muchas gracias. Empezaron los preparativos para el matrimonio. Y ahí estaban ahí hablando junto a la laguna, todo muy romántico. Y empezaron también los problemas. Bueno, entonces, yo conozco una persona que podría hacer la ceremonia. Está acá en el agua, el sapo fulano. Pero allá, ¿y cómo vamos a hacer? Porque las palomas no consiguen quedarse mucho tiempo bajo el agua. Sí, ¿verdad? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, pero la fiesta hacemos allá arriba, ella dijo. Pero hay algunos sapos muy atléticos que saltan alto, ¿sí? Pero no van a conseguir llegar hasta arriba las nubes, ¿verdad? Bueno, ¿y dónde vamos a vivir? Y no sé qué, y percibieron que no era posible. Podrían ser amigos, pero casarse no. Esto ocurre también con el matrimonio entre los seres humanos. Hay que respetar la naturaleza del matrimonio, ¿cierto? Si no se respeta, no va a tener felicidad, porque la felicidad está en realizar la finalidad, ¿cierto? Somos felices en la medida que realizamos nuestras finalidades. Entonces, si la naturaleza del matrimonio no es respetada en todos sus aspectos, no va a realizar bien la vocación matrimonial y no van a ser felices. A veces la persona se casa, por ejemplo, no voy a tener hijos. Si es una cuestión de la naturaleza, o sea, Dios hizo a la persona imposibilitada, es una cosa. Pero a veces la persona no voy a tener hijos. Pero el matrimonio es para la fecundidad. Si no quiere tener hijos, va a ser monja. Va a hacer otra cosa, pero casarse no, porque casarse es para eso. Voy a casarse, pero voy a mantener una vida paralela. Yo vivo en mi lugar, él vive en su... Esto no es casamiento, esto es un matrimonio. No van a alcanzar la felicidad. Entonces, hay que ser, ¿cómo se dicen? Estas campañas para proteger la naturaleza. Hay que ser ecológico. Se habla tanto de la ecología hoy, pero no se respeta la naturaleza humana. Hay que hacer una campaña de ecología matrimonial hoy día. Bueno, entonces el matrimonio se puede definir como una institución natural. ¿Y cómo se define? Eso es el derecho natural, no es la iglesia. Eso es antes de la iglesia, anterior a la iglesia. Es una unión, no sé si se habla esta palabra también, conjugal entre hombre y mujer, personas legítimas para formar en una comunidad indivisa de vida. ¿Está bien así? Voy a explicar cada una de estas palabras. ¿O qué significa propiamente unión? Y si tratando del matrimonio, significa ligar, significa combinar, significa asociar dos cosas diferentes. La expresión unión es esto, filosóficamente hablando. Unir dos cosas diferentes. Por eso el matrimonio se hace entre dos seres diferentes, personas diferentes. Primero, porque para la realización es necesario que decidan estar unidos. ¿Me hago entender? Sí. Es necesario que haga esta decisión de unirse y crear un vínculo, ¿cierto? Tener un vínculo, una unión permanente. Y por eso hay que desear, de hecho, por eso que no se realiza un matrimonio cuando hay miedo, cuando hay presión. Incluso en el derecho canónico, que sigue la ley natural, nos explica esto. Si una persona se casa con miedo, con presión de alguien o que va a pasar alguna cosa, este matrimonio no se realiza, naturalmente hablando, porque la persona de hecho no quería. ¿Está cierto?
Entonces, eso es la unión que debe ser conjugal. La palabra conjugal parece un poco redundante, porque conjugar es unir, ¿no es verdad? Es la misma cosa, juntar, ligar, pero cuando se habla de una unión conjugal, se habla de dos personas que quieren unirse. Pero nosotros estamos acá unidos, ¿no? Para escuchar esta charla, para esta reunión. Pero es una unión para la vida entera, por eso se habla conjugal. Conjugal, ¿cierto? Para la vida entera. Unirse en el altar para después permanecer unidos toda la vida. Esto es el matrimonio de verdad. Y bueno, por eso es tan importante que se establezca entre los dos el ideal común. Nosotros queremos la misma cosa para nuestras vidas, ¿cierto? Para un matrimonio, por lo tanto, realizarse, es necesario tener esta concepción inevitable. Es un contrato. Siempre cuando hay un compromiso entre dos o más personas, se hace un contrato. Y de hecho es un contrato. Un contrato que se hace, se tratando del matrimonio sobrenatural, sacramental, en la iglesia delante de una testimonia cualificada que es el sacerdote. Y las cláusulas están ahí. Las personas a veces hablan con mucho entusiasmo, pero aquello es todo muy serio. Es para la alegría y para la tristeza. Hay gente que habla para la alegría, pero viene la tristeza, ya no quiere más. No. Para la salud y para la enfermedad, todos los días de la vida. O sea, es un propósito de vida mismo. Esto hay que llevar muy en consideración, muy serio, es muy serio. Es importante considerar el matrimonio como una unión conjugal, justamente porque no se trata solamente de la unión física o de la unión bajo el mismo techo. Es una unión de vida. Pasan a vivir la misma vida. Si la persona no quiere eso no puede casarse. ¿Está claro? La misma vida. No es una cosa separada. Si viven separados, no realizan la vocación matrimonial. No están haciendo las cosas como Dios lo quiere. ¿Cierto? ¿Me hago comprender? ¿Mismo? Veo que las personas están reflexionando mucho. Eso es bueno. Eso es bueno. Sí. Está bien. Entonces, eso creo que ya está claro. Se habla de personas legítimas también, la definición. ¿Por qué? Hay que tener legitimidad. O sea, hay algunas uniones que no se pueden realizar porque no están de acuerdo con la ley natural, ni de acuerdo con la ley de Dios, ni de acuerdo con la ley de la iglesia. Por ejemplo, no se puede casar con el hermano, con el papá, y así por delante. Hay algunas personas con quien no se puede hacer un matrimonio. Por eso hay que tener esta legitimidad que es llevada en consideración cuando se abre el proceso de habilitación matrimonial. Al final o al inicio, el sacerdote entrevista los dos y pregunta sobre la posibilidad de que haga alguna ¿cómo se llama? Esto, gracias. Bueno, entonces, y el matrimonio también es considerado, hay que considerar que es una comunidad indivisa de vida. O sea, no se puede dividir jamás, hay que tener este propósito, ¿cierto? Pero no es que, está bien, vamos a casarnos para siempre, pero a veces nos vamos a dividir. O sea, vamos a vivir una vida un poco separada. Esto no puede ocurrir. Claro, algunas circunstancias van a ocurrir en la vida que van a exigir, a veces el marido tiene que hacer un viaje de trabajo y no sé qué, pero continúa casado. Vive el estado de vida aunque su mujer no esté con él. Está bien. A veces se habla, a nosotros así nos causa alguna extrañeza, que el sacerdote hizo vacaciones, por ejemplo. Pero continuamos sacerdotes. Yo estoy acá en República Dominicana, mi lugar de hacer apostolado oficial es la parroquia Nuestra Señora de las Gracias en Brasil. Pero estoy acá en República Dominicana, continúo sacerdote con los compromisos sacerdotales, con oraciones que tengo que hacer, con la misa, con los sacramentos, con la disponibilidad en relación a los fieles, con mi comportamiento sacerdotal, mismo cuando estoy solo. Esto se aplica también a la vida matrimonial, siempre casado, aunque su mujer no esté ahí, aunque su esposo no esté ahí.
sea, siempre, está cierto, esto es comunidad indivisa de vida, o sea, nada separa, ni la distancia, siempre casados. ¿Alguna duda sobre esto? No. Por eso se utiliza incluso la alianza, ¿no? El anillo, para recordar, ¿no? Conocí a una señora que ella hizo este testimonio público, que hizo un viaje, ella trabajaba y recibió una promoción con algunas amigas y ahí recibió un regalo, un viaje, un crucero. Y evidentemente llamó a su marido para ir con ella. Su marido no podría ir, entonces llamó a otra amiga muy cerca de ella. Y durante el viaje era una señora muy joven y tenían fiestas en el crucero, nada así, también dentro de la moralidad, pero en estas circunstancias un hombre se acercó de ella con propuestas y ella sintió tentaciones, pero miraba su anillo y recordaba muy bien. Y eso es interesante tener presente. Cuando la persona se casa por la iglesia, no se trata de una alianza con fulano, con cicrana. No, se trata de una alianza con Dios. Es un compromiso con Dios hecho a través de aquella persona, por medio de aquella persona. Y ella miraba, recordaba siempre, y un hombre se acercaba de ella y hubo una ocasión en que ella tuvo que manifestarse un poco más categórica, porque el hombre fue un poco más abierto en lo que habló con ella. ¿Y cuál es su problema? ¿Usted está sola acá? ¿Por acaso eres casada? ¿Sois casada? Y ella dijo a él, sí, soy casada, pero su marido no está acá. Ay, sí, mi marido no está acá, pero Dios está acá. Y Dios me mira. Mi compromiso es con Dios. ¿Sabe qué ocurrió? Al fin del crucero, este hombre se arrodilló delante de ella, pero no más con propuestas. La agradeció. Señora, muchas gracias por su testimonio de vida cristiana. Yo voy a arreglar mi vida en función de lo que usted habló para mí. Entonces, lo convirtió por su testimonio, y este testimonio hay que dar constantemente, porque como dijo, es una comunidad indivisa. O sea, aunque uno esté aquí, otro esté ahí, continúan viviendo esta comunidad. Esto tiene una consecuencia muy práctica para la vida de los matrimonios, que es el siguiente: promover actitudes que mantengan este vínculo y alejarse de actitudes que comprometen este vínculo. ¿Me hago comprender? Hay ciertas cosas que nosotros todos somos muy psicólogos, comprendemos muy bien las personas que están en torno de nosotros. Y hay ciertas cosas que nosotros sabemos que si hacemos, la persona que está con nosotros no va a quedarse contenta, no va a quedarse feliz, nos va a afastar de ella. Alejar, sí, ya están aprendiendo portugués, ¿eh? Nos va a alejar, ella va a alejarse de nosotros. Y hay ciertas cosas que podemos hacer que nos acerca. Hay un libro muy interesante publicado en Brasil, no aconsejo la lectura porque es interesante, pero no tan bueno así, pero que habla mucho de esto. A veces tenemos que estudiar de todo, pero hay maneras de hacer con que las personas que están con nosotros, es un libro de psicología, se sientan amadas, pero esto va a variar de persona para persona. Pasado un tiempo, la mujer sabe muy bien, consigue descubrir lo que va a agradar a su marido. El marido, pasado un tiempo, consigue descubrir lo que va a agradar a su esposa. Hay personas que es simplemente atención. ¿Cómo hace atención? Mirar y escuchar así, no sé qué, no es necesario responder a estas personas a veces, ¿no? Hay personas que simplemente dan atención. A otras personas que son más sencillas al contacto. Entonces el marido sabe que a la mujer le agrada un abrazo. Llega al trabajo. Cuando llega del trabajo, le da un abrazo. Para recordar el vínculo de amor que tienen. ¿Cierto? Se sabe que a la mujer le agrada una mirada atenciosa. Le dé una mirada, siéntese con ella, pregunte,
¿Cómo fue su día? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? No sé qué, tal, tal. A veces hay mujeres y hay hombres que tienen esta sensibilidad. El práctico, ¿cierto? No me importa mucho su atención, no me importa mucho que me bese. ¿Qué me importa? Haga alguna cosa. Entonces el hombre llega en casa, entonces, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿qué hay que hacer ahí para ayudarle? Bueno, la mujer se queda apasionada por el hombre. Porque es una persona con tendencias más prácticas, ¿cierto? Tendencias más prácticas. Entonces estos son señales superficiales para estas personas. Lo que importa es hacer alguna cosa, ¿cierto? Hay que desarrollar esta sensibilidad y percibir lo que agrada al otro, pero percibir lo que agrada al otro, porque a veces a mí me gusta mucho la atención y quiero darle atención. El otro me pregunta ¿qué me mira tanto? ¿Va a hacer alguna cosa en su vida? ¿No? Entonces es descubrir lo que agrada al otro. Y mira que para eso que se queda un matrimonio así. Ocupándose de hacer con que el otro se sienta amado. Eso es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque nosotros comprendemos, los casados comprenden que son amados por Dios a través de la mujer, a través del marido, ¿cierto? No se trata de recordar solamente que usted lo ama, que usted la ama. Trátase de recordar que Dios la ama por sus gestos, ¿cierto? ¿Está claro? ¿Está claro? La misión de uno y de otro no es esa. Entonces, Clever, debe recordar usted a ella que Dios la ama. Pero no simplemente hablando, Dios la ama, le quiere, no. Usted es el instrumento. Hay que hacer con que ella sienta en usted el amor de Dios, ¿cierto? Entonces, si es ayudar a hacer la comida, va ahí. Haga la comida con ella, ¿no? Hay que comer y después, ¡ay, qué buena está esa comida! ¿No? Entonces, que coma, que quede ese fuerte. Está bien. Me hago comprender. El hombre y la mujer son instrumentos de Dios para hacer con que hombre y mujer se sientan amados por Dios. Esta es una responsabilidad. Y atención, si estas cosas no son hechas, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Nosotros todos somos hechos para amar y para ser amados, ¿cierto? Si esto no se desarrolla en la vida familiar, en la vida matrimonial, si el hombre no encuentra en su mujer una fuente de amor, infelizmente va a buscar fuera. A veces va a ser en el bar con los amigos, a veces va a ser en el béisbol, a veces va a ser en el trabajo, pero a veces va a ser en una relación de adulterio. Y a veces se pone la responsabilidad de la falencia matrimonial en aquel que hizo alguna cosa que no debería tener hecho, ¿no? Haber hecho, sí. Pero muchas veces la responsabilidad es del pecado de omisión. No hacer con que el otro se sienta amado como debiese sentirse amado en su casa. ¿Está bien? ¿Me hago comprender? Sí. Yo conozco un hecho una familia que esto ocurrió. La mujer fue infiel, salió de casa, no quería saber más del hombre, del marido. Los hijos estaban criados. El hombre, esto ocurrió por la noche, por la mañana, el hombre preparó el desayuno como si fuera responsable por eso, llamó a los hijos que aún vivían con él y empezó el desayuno pidiendo perdón a los hijos, reconociendo, su mamá fue de casa por culpa mía, porque no encontró suficiente amor en mí. Por favor, recen por ella y por mí, porque esa responsabilidad fue mía. Reconoció, claro, ella también lo hizo bien, claro, pero él también no. Entonces en general ocurre alguna cosa, ay, que este desgraciado, esta desgraciada, pero calma, recibió en casa lo que necesitaba en cuanto a matrimonio, en cuanto a compromiso de amor. Eso es importante, ¿eh? Muy importante. 9 y 10. Ustedes necesitan dar amor ahí a su casa.
Los que no tienen marido pueden quedarse. Pero si me permiten, entonces terminamos hoy y mañana continuamos. ¿Puede ser? Pero si tienen dudas, por favor, traigan mañana. Si quieren, pueden escribir. Y ahí intentamos, porque claro, vienen cosas en la cabeza, cómo hacer, cómo no hacer. Pregunten, por favor. Por hoy, ¿alguna pregunta? Solamente para terminar. ¿No? ¿Ninguna? Mañana la traen, por favor. Entonces vamos a regresar.